Bienvenida o bienvenido a esta exploración. Hoy vamos a meternos en algunas ideas de ser un líder espiritual. El material nos plantea una pregunta bien interesante. ¿Qué es lo que realmente diferencia al liderazgo espiritual de los modelos más seculares que vemos por ahí? Vamos a ver qué dice sobre una supuesta crisis de liderazgo, por qué el carácter es tan fundamental, según esta visión, y cómo define eso de liderar con un propósito mayor. La idea es, pues, sacar la esencia de este enfoque. A ver, empecemos a desglosarlo. Exacto. Y mira, la fuente de entrada marca una diferencia bien clara. Habla del liderazgo espiritual como un llamado, una preparación que viene de Dios, ¿no? Para expandir lo que llama el reino de Dios, o sea, los propósitos divinos, desde esa perspectiva. Y lo contrasta con el liderazgo más, digamos, secular, que a menudo se enfoca más en crecer uno mismo, o la organización, y en las capacidades humanas. De hecho, fíjate qué curioso, sugiere que tantos libros sobre liderazgo hoy en día podrían ser síntoma de una crisis de fondo en el tema. Qué interesante punto de partida. El texto habla de una crisis como muy amplia, ¿no? Que toca familias, gobiernos, empresas, hasta iglesias. Y la conecta directamente con una crisis de valores. Incluso se pregunta qué fue primero, si la crisis de liderazgo o la de valores, aunque sugiere que seguramente van juntas. La idea central que plantea es que si no hay líderes que vivan ciertos valores, pues esos valores como que no se transmiten. Claro, y esa crisis, según lo ve el texto, tiene consecuencias muy palpables. Menciona, por ejemplo, cómo un vacío dejado por hombres en ciertas posiciones de liderazgo, tanto en gobiernos como en la familia. Cita el caso de Margaret Thatcher, reconociendo su capacidad, claro, pero analiza el ascenso de mujeres en política también como un reflejo de eso que ve como un vacío masculino y, bueno, malos gobiernos anteriores. Y sostiene, desde su visión teológica, que cuando el hombre, digamos, no asume ese rol de cabeza del hogar que considera diseñado por Dios, pues la familia se resiente. Y justo ahí es donde el texto se pone presenta datos bastante fuertes para apoyar su punto, enfocándose en Estados Unidos. Cita estadísticas que vinculan la falta del padre con mayores problemas sociales. A ver, menciona, por ejemplo, que un 63% de los suicidios juveniles vendrían de hogares sin padre, según datos del censo que cita. Un 72% de asesinos adolescentes, 60% de violadores, también habrían crecido sin esa figura paterna. Y lo relaciona además con más deserción escolar, un 71%, trastornos de comportamiento, 85% según el CDC, pobreza, dice que la tasa es 5 o 6 veces mayor en hogares solo con la madre, y hasta fugas del hogar, un 90%. Son cifras, muy impactantes, que usa para ilustrar lo que llama crisis de liderazgo en casa. Sí, cifras duras. Y esa percepción de crisis, fíjate, la extiende a la iglesia a nivel global. Una razón clave que da la fuente es la falta de formación intencional de líderes. Critica mucho esa idea de que los líderes nacen, no se hacen. Insiste en que liderar es algo que se aprende, que requiere entrenamiento. Nadie, argumenta, nace ya sabiendo cómo liderar bien. Claro. Y profundizando en eso, el texto como que establece una cadena, ¿no? Dice, sin valores no hay carácter sólido. Y sin carácter, pues no puede haber verdadero liderazgo. Al menos no el tipo de liderazgo espiritual del que habla. Advierte que el carácter no se forma sino más por ósmosis, sino que requiere esfuerzo. A diferencia de cómo las malas influencias sí lo pueden corromper fácil. Ahí cita Primera de Corintios, eso de que las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Y aquí hay un punto fascinante, me parece. El texto ve el éxito como un posible peligro para el carácter. O sea, a medida que uno sube, tiene más responsabilidades. Si el carácter no creció a la par, la persona puede terminar como aplastada, dice el material. También señala el ritmo de vida actual, tan acelerado, ¿no? Como un obstáculo para formar discípulos a fondo. Lo contrasta con Jesús, que invirtió tiempo en formar a los suyos antes de empezar la iglesia, y nota esa tendencia a poner gente más joven en roles de liderazgo. Que sí, pueden estar muy preparados académicamente, pero quizás les falte madurez de carácter. Entonces, ¿qué significa todo esto según la fuente?
Pues que un liderazgo fuerte basado en el carácter es vital en todas partes. La familia, la iglesia, la sociedad. Recalca que un líder necesita un propósito que vaya más allá de él mismo. Un propósito que, para esta visión, viene de Dios y que puede seguir vivo incluso después del líder. Pone el ejemplo de la visión de Moisés que siguió con Josué. Exacto. Y aquí es donde se marca, creo yo, la diferencia más grande con el liderazgo secular. Mientras que el secular mide mucho por la productividad, por el cuánto hizo, el liderazgo espiritual, según este texto, pone el acento en el ser antes que en el hacer. La medida es otra. Son criterios celestiales, pensando en Cristo y su causa. Por eso, el carácter, lo que somos de verdad, es más importante que la reputación, lo que otros creen que somos. Recuerda cómo Jesús se enfocó en formar el carácter de sus discípulos antes de enviarlos. Y eso lleva a un principio que resalta mucho el texto. El líder espiritual no debería pedir a otros algo que él mismo no hace o no es primero. Usa el ejemplo clásico, ¿no? Jesús lavando los pies de los discípulos en Juan 13. Primero modela el servicio y luego les dice que hagan lo mismo. Es una forma de decir que los líderes, y más los espirituales, viven como en casas de vidrio, siempre bajo la lupa. Ajá. Y además introduce esta idea de que Dios no solo trabaja a través del líder, sino también en el líder. O sea, las crisis, los desafíos, no son fracasos, son herramientas de Dios para formar al propio líder. Menciona a Moisés. El líder, por lo tanto, nunca deja de ser también una oveja que se está formando. Cita a Pablo en Filipenses, ¿no? No que ya lo haya alcanzado, sino que sigo adelante. Sí, y el texto recupera esas frases conocidas de John Maxwell, como todo se levanta o se cae desde el liderazgo, o esa otra. Los líderes jamás se levantarán por encima de las limitaciones de su carácter. La implicación es fuerte, ¿eh? Dice que la salud, el crecimiento de un grupo, sea familia, iglesia, lo que sea, depende directamente del desarrollo espiritual y moral de sus líderes. Por eso, el mayor reto para un líder es seguir creciendo él mismo. Si el líder se estanca, dice, todo se estanca. Luego el material explora diferentes definiciones de liderazgo. Una habla de persuasión para lograr una meta común. Recuerda el llamado de Jesús a los discípulos en Mateo 4. Y menciona unas reflexiones que le atribuyen a Napoleón Bonaparte, donde supuestamente él comparaba su liderazgo militar, basado en la fuerza, con el de Jesús, basado en el amor, y cómo el de Jesús seguía influyendo siglos después. Sí, esa es interesante. Y otra definición clave que toma es la de Oswald Sanders. Liderazgo es influencia, simple pero potente. Lo ilustra con ese pasaje de Hechos, el 4:13, donde Pedro y Juan, que eran gente común, sin letras, asombraban a las autoridades por su seguridad al hablar, y la gente reconocía que ellos habían estado con Jesús. O sea, el tiempo con el Maestro los había influenciado visiblemente, los había transformado. A partir de ahí ya se meten definiciones más específicamente espirituales, como influenciar a un grupo de personas hacia los propósitos de Dios para ellos. O esta otra, mover a la gente de donde están a donde Dios quiere que estén. Y lo interesante de estas definiciones es que implican que el líder espiritual no es autónomo, ¿no? Depende de Dios. Necesita conocer, por un lado, la voluntad de Dios y por otro, cómo está la gente espiritualmente. Las palabras clave son persuadir, inducir, influenciar, motivar, estimular. Se aleja de imponer o forzar, que sería más de un jefe quizás. Y claro, para eso necesita una visión clara de hacia dónde va. El autor del texto hasta propone sus propias definiciones. Una cortita. La habilidad de estimular a otros a seguir nuestro ejemplo, que se inspira directo en lo que dice Pablo en 1 Corintios 11.1. Sed imitadores de mí, como también yo lo soy de Cristo. Y luego da una más larga. Exacto. Una definición más completa que propone es la habilidad que tiene una persona que ha sido escogida y preparada por Dios para estimular a otros a que imiten su ejemplo, hasta llegar incluso a pagar el precio que sea necesario para alcanzar la meta que Dios haya trazado. Y de ahí saca 4 puntos fundamentales, según el texto. 1. Dios es quien escoge y prepara al líder. Cita Juan 15:16. 2. El líder llama a imitar su ejemplo. 1 Corintios 11:1, de nuevo. 3. Hay un precio que pagar. Menciona Filipenses 3:10, eso de participar en los padecimientos de Cristo. O sea, el líder debe modelar un estándar más alto, estar dispuesto al sacrificio.
como Pablo con la carne, ¿no? Para no hacer tropezar a otros. Y cuidar el testimonio no solo ante Dios, sino también ante los hombres, como dice 2 Corintios 8:21. Y 4. El líder persigue la meta de Dios, no su propia voluntad. Cita a Jesús en Juan 5:30, buscando la voluntad del Padre. La reflexión final que trae el texto es, wow, es poderosa. Pone al líder espiritual en la comunidad de la toalla y la vasija, haciendo alusión al gesto de Jesús de lavar los pies, ¿no? La grandeza no está en que te sirvan, sino en servir. El liderazgo no te da derechos, te da más responsabilidades. Es un privilegio administrar lo que Dios te confía. Sí, y lo refuerza con el ejemplo del esposo en Efesios 5, llamado a amar y liderar a su esposa como Cristo a la iglesia, con sacrificio. Y termina con una lista de cualidades esenciales para este líder. Carácter santo, actitud de servicio, espíritu de sacrificio, mansedumbre, amor por Dios, su palabra, su gente, autoridad sujeta a la palabra, dependencia del espíritu y la oración, un propósito único, la gloria de Dios, una medida de éxito, vidas transformadas y un modelo único, Jesucristo. Y culmina con esa visión de Pablo en 1 Corintios 4.1, ¿no? Viéndose a sí mismo y a otros, líderes como simples servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Una perspectiva que sin duda llama a la humildad. Entonces, esta exploración nos deja con una visión del liderazgo espiritual, según esta fuente, como algo, profundamente distinto del secular. Está centrado en Dios, se basa en el carácter, se ejerce influyendo y sirviendo y tiene un costo. Es un llamado a crecer siempre y a una responsabilidad grande. Totalmente. Y esto nos deja quizás con una pregunta para reflexionar, ¿no? Si este tipo de liderazgo implica que Dios dé forma mientras guías a otros y que tienes que modelar un carácter digno de imitar, ¿cómo puede alguien que está en una posición de influencia hoy, con todas las presiones, el ritmo de vida, cómo puede cultivar intencionalmente ese carácter y esa dependencia de Dios, para evitar justamente que su propio estancamiento termine limitando a la gente que guía? Es un desafío grande, ¿no?